A 18 años de cárcel fue sentenciado un hombre que dentro de un departamento montó una trinchera y armado con un cinturón con municiones se enfrentó a un piquete de carabineros. ¿Cómo fue el operativo policial que permitió su captura y la investigación que derivó en su condena? En el reportaje del periodista Fabián Acevedo. Su familia asegura que por una razón que aún desconocen, luego de una álgida discusión familiar armó su propia trinchera al interior de un departamento. Puso muebles en las puertas, tapó las ventanas parapetándose completamente armado. Cuchillo, escopeta de confección artesanal, lo mismo que este cinturón con cartuchos. Todo terminó en una escena imborrable cuando hizo frente nada más y nada menos a uniformados que componen un grupo policial de élite. Ariete, vámonos. Oye, está mi capitán. Ya vamos acá, vamos copia acá. Escudo acá. Mantenga. Son imágenes que por primera vez son reveladas. Una intervención grabada de principio a fin por las cámaras corporales de los efectivos que intentarán ingresar al domicilio de quien previamente, según la fiscalía, ya había abierto fuego. Voy con la escopeta. Pasa acá. Ya, pero... La puerta, la segunda de la mano derecha, la del fondo, porque le llegan a todos. ¿El flechador? Sí, la del fondo. ¿El flechador? Personal de Carabineros recibe una comunicación de un eventual delito de violencia intrafamiliar en la comuna de Quilicura. En base a esa información, personal de la unidad de la 49 Comisaría concurre al lugar y cuando concurren al lugar se entrevistan con la madre del acusado y al verificar que efectivamente estábamos eventualmente ante un delito de violencia intrafamiliar, le piden a la madre que salga del domicilio y en ese momento, cuando la madre sale desde el umbral de la puerta, es que el imputado, que estaba en el interior del inmueble, procede a darse cuenta que estaba personal policial y les dispara. Luego de dispararles, los funcionarios policiales no resultaron heridos y llaman a personal especializado, en este caso del GOPE, quien llegan aproximadamente entre 20 a 25 minutos después de ocurridos estos primeros hechos. Una de las primeras estrategias que desarrolla personal policial territorial que estaba en este lugar era resguardar la integridad física de las víctimas y por sobre todo la de ellos y evitar un potencial enfrentamiento. Y es en ese contexto que se aísla el sitio del suceso, se genera un parámetro de seguridad y se adopta un procedimiento con el equipo especializado del GOPE, quien está ampliamente y diariamente se entrena, se capacita para enfrentar situaciones de esta naturaleza. ¿Y aquí lo que hay es una negociación o se trata de neutralizar a la persona que está armada? En este caso, la negociación fue infructuosa. El piquete toma posición, se define quién será el policía que ingresará como punta de lanza. Eso sí, cuando se logre derribar la puerta que está bloqueada por Rolando Farías Fajardo, que luego se identificará como militar. Su hermana cuenta que efectivamente alcanzó el grado de soldado profesional y que volvió a casa tras una lesión. Previo a la denuncia que se hizo ante Carabineros, fue con ella con quien tuvo los problemas. Junto a su madre relata cómo se iniciaron. Estábamos discutiendo y él empezó a hablar fuerte porque él tenía la voz fuerte, pero la gente aquí empezó a llamar a Carabineros, inventaron que él tenía secuestrado a mi mamá, siento que mi mamá ni siquiera estaba. Después ya llegó ya al último. ¿Y la discusión era contigo directamente? Sí. ¿Qué había pasado ese día? Realmente no recuerdo bien, pero fue una discusión así porque él también hablaba cosas y igual uno se aburría de lo que él hablaba. Él hizo el servicio y él hablaba solamente del servicio. El servicio, que las armas, que le enseñaron una arma, que solamente cosas del servicio. Nosotros jamás vimos una pistola, nunca, nada. ¿Tenía todo guardado? Él todo guardado, él no la usaba. Nosotros no sabíamos que él tenía esas cosas. Y vinieron Carabineros y yo le dije, hijo, éntrate en la pieza, éntrate, hijo. Tú estás mal, hijo, estás mal, no, estoy bien. Y ahí llegan Carabineros y ve que Carabineros tiene como una pistola. Y yo me dice, ¿tiene una pistola? Y dije, no, es de juguete. Y él dice, no es de juguete. Él va de la pieza, tira el balazo, así. Y el Carabinero me tira para atrás. Y ahí me dice, baja, abajo. Y ahí no supe más de aquí. Yo sentía los balazos, todo. Todo lo que verá a continuación es la realidad superando a la ficción. Imágenes expuestas en un juicio. Un alto Carabineros que Farías una vez más decidió enfrentar. ¡Alto Carabineros!
Cuando se produce el ingreso, lo primero que son recibidos los funcionarios policiales con disparos. Algunos llegaron en el sector del marco de la puerta, otros de los impactos llegaron en el escudo. Escudero, dale. Está disparando de la orilla, está de allá, viene de allá, viene de allá. Escobera, dale. Escopeta, métale escopeta. Dale. Falta derecha. Hay diferentes elementos que son utilizados por parte del personal especializado para neutralizar, insisto, esta amenaza. Uno de ellos, por ejemplo, son los instrumentos de stun, de los cuales no podemos entregar quizás mucho detalle. Si ese elemento no logra su cometido, viene la utilización de otra clase de técnicas y tácticas que conoce y que utiliza diariamente el personal del GOPE. Si es que esto ya lamentablemente no cunde efecto, existe una potencialidad de daño mayor en contra de los funcionarios policiales, ellos deben actuar conforme a derecho y conforme a todas las atribuciones que la ley le otorga a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¡Vamos, escudo! ¡Escudo! ¡La puerta! ¡Vamos tú! Pese a una cortina de bombas de ruido y humo, los efectivos aún no logran entrar. La puerta está absolutamente bloqueada y lo que vendrá será el escenario más crítico. Apunten allá. ¿Dónde está? ¿Lo veo o no? Le paré yo. ¡Pasa el escudo! Central Beta, Beta 16, clave 25. Primer equipo como punta de lanza, por decirlo de alguna manera, y que fueron los que recibieron los disparos. Pero también ingresó un segundo equipo que estaba de apoyo, digamos. Pero quienes llegan primero, reciben los disparos, efectúan los disparos y prestan los primeros auxilios, fue el primer equipo que ingresó del GOPE al departamento. Pero él dijo ser militar. Cuando se individualizó, señaló militar, pero en realidad son solamente sus dichos, no hubo ningún antecedente que diera cuenta que efectivamente perteneciera a las Fuerzas Armadas. Alto, ya. Reducido. 4437, Beta 11, clave 25. Tal como se menciona en la comunicación radial, se ve que Rolando Farías, herido, aún tiene puesto el portamuniciones. Sabe si de su propia elaboración, pero estaba rotulado incluso con su nombre. La intervención sigue con las consultas respectivas de quiénes son los uniformados que dispararon, la atención al herido y revisión del departamento por 6 personas que estén retenidas. ¡Abriguen la salida! ¡Abriguen la salida! ¡Abriguen el paso! ¡Vamos! ¡Abriguen el paso! ¡Vamos! Ya con la presencia de un arma de fuego y que ya ha sido utilizada, es motivo suficiente para considerar que el procedimiento puede escalar a un grado mucho peor. Por lo tanto, las decisiones que se deben tomar en ese momento son inmediatas, tienen que ser desarrolladas de una forma certera, oportuna, veraz. Y todo eso obviamente son milésimas de segundo que los funcionarios policiales debemos enfrentar día a día. ¡Ya! Date vuelta. Entre 7 al momento de ingresar efectuó aproximadamente 3 a 4 disparos con escopeta. Se encontraba con un cinto lleno de cartuchos del calibre 12. Amenazó a un sargento con un cuchillo, se le abalanzó y el sargento efectuó una clave 25 con una pierna. Por favor, envíe la ambulancia. El escudo mantiene impacto balístico. 1, 2. Romeo directo, verifique personal, la 48. ¿Tú efectuaste un puro tiro, Jimmy? Sí. ¿Y yo? ¿Alguien más disparó?
No hay más 37 en el interior del domicilio, comando y control. ¿Le va a prestar los primeros auxilios? Circular a 1832, que ya está vigente desde el año 2019 en Carabineros de Chile y que permite generar un paso a paso, por decirlo de una forma, sobre cómo se debe actuar ante situaciones donde sea necesario utilizar la fuerza necesaria. El objetivo fundamental del uso de las armas de fuego por parte de Carabineros es neutralizar la amenaza. De esto obviamente se pueden entender diferentes escenarios. Y lo que desarrolla el personal del GOPE en este caso termina siendo tremendamente efectivo con el propósito de neutralizar la amenaza con el menor daño posible. Y una vez generado ese daño, legalmente entendido, se debe proceder a lo que es brindar los primeros auxilios de esta víctima, generar también el aseguramiento de lo que es el elemento que está siendo utilizado para cometer este hecho criminal y por sobre todo, insisto, también verificar que los miembros de Carabineros que participaron de este procedimiento policial también se encuentran en buenas condiciones. ¿Había otra posibilidad ese día, pese a los disparos que efectuó tu hermano y la intervención que hizo Carabineros? Yo creo que sí, yo creo que a él se asustó, le dio miedo, vio mucha policía porque de verdad era demasiada policía. ¿Eso se ajusta a la racionalidad y proporción de la persona a la que se busca detener? Es una excelente pregunta. Yo pienso responsablemente que los primeros carabineros que llegaron ahí pensaron o previeron las consecuencias que les iba a traer un ilícito, que se tratara su actuación como un ilícito penal. Para precaver eso, no se le ocurrió nada más ni nada menos que llevar a quienes son especialistas en manejo de orden público, como el Grupo de Operaciones Especiales, que se le dijeron que había una persona parapetada y con armas, ellos entraron con todos los medios que ellos disponen a su alcance. Y es que precisamente procedimientos como este entran en la actual discusión sobre la regulación que se pretende del uso de la fuerza de las policías y las Fuerzas Armadas. Un proyecto de ley enviado hace 2 años por el gobierno. Por un lado está el cómo se controlará una situación de orden público, por la otra, las normas de persecución criminal, donde tras una larga discusión fue votado en tercer trámite constitucional y ahora está en la comisión mixta sin urgencia. Que estos casos sean conocidos por jueces que entiendan cuáles son las características del armamento que usan, qué equipamiento en general tienen, las condiciones operativas de cada uno de los lugares. La eliminación de principios como la gradualidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas priva a los funcionarios a cargo de aplicar criterios que les permitan definir un curso de acción razonable. A mí me parece que cuando hay dudas uno tiene que tener un tiempo para aclararlas. Yo siempre he tenido ese tiempo para poder clarificar esos puntos y retirar la urgencia era un poco una señal de eso. Pese a tal como la institución lo señalaba, tienen su propia RUF por decreto supremo. Para el diputado del Partido Socialista, las reglas del juego claras garantizarían un accionar policial cuya legítima defensa se ampara en la ley Naín Retamal, pero hay confusión. Cuando hacen uso de su armamento, lo hacen premunidos de esta presunción de que lo hacen bien. Se presume que lo hacen bien y eso es re importante. Pero esa remisión se realiza a una circular de Carabineros que está establecida mediante decreto supremo, vale decir, una regulación infralegal. Con las reglas de uso de la fuerza lo que se quiere es que la forma en que las policías y las Fuerzas Armadas utilizan la fuerza menos letal y también letal esté regulada por ley. Este proyecto de ley se caricaturiza sobre todo la gradualidad y proporcionalidad, confundiendo ambos elementos. ¿De qué manera, por ejemplo, un carabinero reacciona en un control de una manifestación, anunciando, planteando tácticas disuasivas, que es muy distinto a cómo enfrenta, por ejemplo, una persecución criminal contra un delincuente que le dispara o que le agrede con riesgo a su integridad física, que corra el riesgo de la integridad física o la vida del funcionario o de terceros donde él está plenamente autorizado para hacer uso de la fuerza letal, vale decir, de armas de fuego. La discusión está entrampada única y precisamente porque insisten majaderamente en que se incorpora una regla expresa respecto al principio de proporcionalidad y además agregaron algunas normas en que exige que Carabineros prácticamente deba determinar ex ante que solamente se debe disparar hacia arriba o hacia abajo en una ley. Según el abogado Felipe Lizama, experto en Derecho Regulatorio, académico de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad del Desarrollo, que además presentó las primeras RUF, la normativa en trámite podría inhibir el actuar policial, tendiendo a que el carabinero piense en la penalización antes de actuar.
Y no me cabe la menor duda que un carabinero hoy por hoy podría perfectamente decir qué sentido tiene haberse dictado la ley Naim Ratanal si al día siguiente dictan una ley que minuciosamente regula las reglas de uso de la fuerza y que incorpora además una norma sobre proporcionalidad cuando precisamente todas esas reglas ya fueron fijadas como legítima defensa del Código Penal. Y no debemos olvidar que Carabineros sigue siendo funcionarios públicos. Y si son funcionarios públicos pueden ser parte también de las sanciones administrativas o incluso penales por incumplir reglas, normas legales, disposiciones reglamentarias como las que se pretende estatuir también en este proyecto de ley. Cuando Carabineros está en un operativo policial, la policía o las Fuerzas Armadas, donde está en riesgo la vida, obviamente en ese momento basta con que diga policía y se siente en riesgo su vida, haga uso de su arma de fuego. Eso debe estar plenamente regulado en las reglas de uso de la fuerza y por eso queremos que sea ley, para que sea garantía de estabilidad para las Fuerzas Armadas y las policías que tienen el monopolio del uso de la fuerza estatal. Por eso se tiene que regular de una manera adecuada, principalmente para garantizar que las policías se sientan debidamente amparadas por el Estado de Derecho y tampoco existan abusos. Este procedimiento llevado a cabo por el GOPES ajustó las reglas. Misma apreciación que tuvo quien juzgó a Rolando Farías, acusado por el Ministerio Público por 2 homicidios frustrados en contra de Carabineros y porte ilegal de armas y municiones. Positivo, comando y control. Bueno, aquí en el video se observa como en un momento determinado, una vez que termina el procedimiento, el funcionario que llevaba el escudo, el escudero, digamos, indica en los lugares donde habían recibido los impactos balísticos dicho elemento de protección. No hubo ningún cuestionamiento al actual de Carabineros, de hecho, fueron como dentro del juicio fue muy relevante estos medios probatorios asociados a las cámaras GoPro que tenían los funcionarios policiales, donde quedó claro cuál fue la secuencia de los hechos, cuál fue la forma en que actuaron los carabineros, la oportunidad en que actuaron los carabineros y la proporcionalidad de la reacción que tuvieron los carabineros respecto de la agresión que estaban sufriendo. Entonces, bajo esa perspectiva, el actuar de los funcionarios policiales fue totalmente racional y acorde a la agresión de la cual estaban siendo objeto. Este imputado, el soldado de Quilicura, pese a la insistencia de su familia de una posible enajenación mental, algo que no ha podido ser acreditado con ningún documento médico, pese a una evaluación que fue requerida durante el juicio, fue sentenciado a una larga pena en prisión. 15 años y un día por los 2 homicidios frustrados a los funcionarios policiales y una condena de 3 años y un día por la infracción a la ley de control de armas. Total 18 años de presidio mayor, en este caso en su grado máximo. Ya rabioso, porque tuvo casi un mes encerrado en la pieza. No comía, él comía y se iba para su pieza, encerrada. Decía que yo le daba veneno, que le echábamos cosas y que no quería nada. Venía mi hija a verlo y le pegaba, la tiraba y le decía, ándate, tú traes todo el diablo, decía. A mí me da miedo que a mi hermano le pase algo, porque él tiene que estar en un hospital donde a él lo ayuden. Sin los recursos para poder reconstruir el departamento, con los vestigios de lo que fue el procedimiento hace 2 años, su familia pide que lo vuelvan a evaluar, que según las visitas que han realizado necesitaría al menos un tratamiento especial al interior de Santiago 1, algo que buscaron desde antes que llegara a este límite.